Bueno, transcurrió ese minuto y solamente diría, no es el tema del evento, pero desde luego que tenemos presente que 2 de octubre no se olvida. Como me dijo la propia maestra al momento de concertar la realización de esta charla. Bueno, es lo que tendría yo de momento por mi parte. Entonces, profesor Decenti, si tiene la profesora Cintia activado, Cintia Daniela, ¿está por ahí? Tiene activado su video y su micrófono. Pero no responde, ¿verdad? Sí, gracias, profesor Juan José. Si pudieras acercar el micrófono, por favor, profesora, si lo pudiera acercar un poco porque se le oye muy baja la voz. Claro. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y estoy muy agradecida por poder presentar a la senadora Ifigenia Martínez Hernández, que nos acompaña, es la invitada especial de esta noche. La senadora Ifigenia Martínez es presidenta de la Mesa de Decanos en la 64 legislatura del Senado de la República y secretaria de Comisión de Reglamentario y Prácticas Parlamentales para esta soberanía. Fue legisladora de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, primera senadora electa por el Distrito Federal para las 54 y 55 legislaturas y diputada federal en el 50 y 56 y 61 legislaturas. Es doctora de Economía por la Universidad de Harvard y la primera mexicana que obtuvo una maestría en Economía en dicha universidad. Fue cofundadora de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe y miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. Ha sido ganadora por el Premio Nacional de la Mujer y el Premio Nacional de Economía. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La distribución del ingreso y el desarrollo económico de México, Bienestar campesino y desarrollo económico. El nuevo poder Congreso en México, Economía política del México contemporáneo y Simposio petrolero y seguridad energética. Ese sería el currículum que aborda la senadora Ifigenia y me gustaría cederle la palabra a la senadora, por favor. Con mucho gusto por estar aquí con ustedes, aunque sea por este medio, que es pues todo moderno, pero no deja de sentirnos un tanto pues alejados, pero de todas maneras estamos en comunicación y eso me da mucho gusto. He escuchado con toda atención la parte introductoria por el presidente del colegio y por lo tanto pues estoy muy contenta de estar aquí. Para iniciar, lo que espero pueda ser un amplio diálogo, me voy a permitir exponer mis comentarios al segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 3 partes. Aspectos económicos destacados, los temas de la política social y para concluir elementos fundamentales de la cuarta transformación, así como lo que considero serían elementos importantes para fortalecer esta cuarta transformación a partir de su consolidación. Durante el segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador se refirió a los problemas del país, relacionándolos principalmente con la crisis sanitaria por la pandemia del llamado COVID-19. Destacó la importancia de haber atendido primordialmente a las poblaciones más vulnerables y a su vez resaltó el apoyo de los sectores privados durante la pandemia, haciendo alusión a la atención de los hospitales privados a sus pacientes con coronavirus y en las televisoras que permiten la educación a distancia para 30 millones de estudiantes en todo el país. O sea que aquí también mencionar el fantástico crecimiento de la población. Yo recuerdo que cuando éramos 16 millones de habitantes y ahora, bueno, todos sabemos que somos más de 100. En relación con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, comentó que este acuerdo puesto en vigor en medio de la crisis sanitaria del pasado significó impulsar actividades productivas, conseguir inversión extranjera, crear más empleos y lograr el bienestar social. Todo con este fin. Aludiendo a los aspectos de política económica, mencionó que a pesar de la caída de la economía, estimada en 10% en México, dicha disminución
fue menor que la observada en otros países como Italia, España, Francia y Reino Unido. Destacó que mientras otros países enfrentaron la crisis contrayendo deudas y recurriendo a créditos y rescates, nuestro gobierno saldría de la crisis sin necesidad de endeudarse. Asimismo, aseguró que ya estamos en camino hacia la recuperación, dado que en el mes de agosto se crearon 93.000 nuevos empleos. El peso se apreció y la mezcla mexicana de petróleo se encuentra a $40 por barril. Asimismo, abundó que el consumo de productos básicos aumentó casi 10% en términos reales en relación con años anteriores. La recaudación de impuestos se mantiene casi igual que en 2019 y la inversión extranjera directa llegó casi a $18,000 millones durante el primer semestre de 2020, lo cual significa que hay confianza internacional en el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, la recuperación de la economía, como sabemos, depende en buena parte de la disminución o terminación de la pandemia, por lo que suena prematuro declarar que ya pasó lo peor de la crisis económica cuando la sanitaria aún no termina. En todo caso, la caída de la actividad productiva está siendo tan profunda, menos 10% en el Producto Interno para el primer semestre, que la recuperación del crecimiento económico puede ser lenta y prolongada. Por lo tanto, se requiere de una firme política de desarrollo y aceleración del crecimiento. En lo que se refiere al empleo, está claro que si el clímax de las medidas de confinamiento en abril provocó una gran caída del empleo formal, 1 millón de trabajadores, esta fue aún mayor en lo que se refiere al empleo informal, 12 millones de personas, lo cual resulta congruente con la precaria estructura de la ocupación laboral en México. De ahí que conforme se reduzca el aislamiento, ambos tipos de empleo repunten en proporciones directas a la caída, mucho más en el empleo informal de bajos salarios y en menor medida en el formal, que refleja la verdadera reactivación de la actividad económica de mercado. Estas son tendencias que no necesariamente reflejan una transformación positiva del mercado laboral y por el contrario sirven para subrayar el hecho de que el empleo formal representa una perspectiva parcial de las condiciones del mercado, al cual habrá que apoyar especialmente en el caso de que se prolongue la crisis pandémica. Siendo México un país con millones de ciudadanos ejerciendo desde la economía informal, el impacto sobre este sector puede ser de ampliación y mayor empobrecimiento, por lo que es necesario y urgente promover la creación de puestos de trabajo en nuevas empresas de carácter social y solidario y disminuir la llamada subocupación del sector informal. Estos datos deben ser promovidos e impulsados desde el Estado, con los poderes ejecutivos y legislativos, en el Estado central desde luego el de los estados, así como los apoyos para la organización y la administración, capacitación de los trabajadores, para lo cual el Estado mexicano cuenta ya con instituciones adecuadas a las que deben dotarse de los recursos e instrumentos necesarios para mejorar la calidad de nuestra fuerza de trabajo. Estos pueden y deben ser complementados, por ejemplo, y en primera instancia, con nuevas políticas del Banco de México que aumenten el crédito interno, especialmente el del sector público, y de ser necesario, mediante un aumento moderado del déficit. No hay que tenerle miedo al déficit, si va a servir para la recuperación de la economía. Por otro lado, la política de desarrollo social del presidente Andrés Manuel López Obrador y los programas de apoyo a los grupos más amplios de la población son acciones que se desarrollan sobre bases que no solo tienen una orientación profundamente humanista e igualitaria, sino que dentro de la heterogeneidad estructural de nuestro país
adquieren una significativa relevancia económica, como se ha demostrado especialmente en la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. La estrategia de gobierno del presidente López Obrador se ha fundamentado en la procuración del bienestar social a partir del subsidio en efectivo a grupos vulnerables mediante programas insignias de su gobierno, pensión a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y becas para todos los niveles escolares. Visto como inversión social, que es como lo vislumbra el presidente, son 7 familias de cada 10 las que reciben un beneficio, lo que significa seguir construyendo mejores condiciones para los más vulnerables. Desde el inicio del gobierno comenzaron a aplicarse medidas de austeridad profundas y contundentes. Se han reestructurado instituciones y programas disminuyendo las partidas del gasto sin beneficio directo a la población y al mismo tiempo se aplicaron medidas para establecer un estado de bienestar igualitario y fraterno. Para el gobierno de la Cuarta Transformación, la población mexicana debe ser sujeta de derechos humanos y sociales, toda la población mexicana. Y el Estado debe ser garante de su eficacia, considerando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos y sociales. El ciclo de vida de la persona, la participación social y comunitaria, así como la naturaleza de nuestro territorio. Ello queda reflejado en, comillas, el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 del varón y la mujer, de la Constitución, tratándose del varón y de la mujer, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 8 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se eleva a derechos constitucionales 1. El otorgamiento de una pensión no contributiva a las personas adultas mayores de 68 años a más y de 65 años o más, en el caso de las personas adultas mayores indígenas y afromexicanas. Es decir, una ligera disminución de la edad para la población de este grupo. El establecimiento de un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública. Las becas para el bienestar Benito Juárez, que tienen como objetivo fortalecer una educación inclusiva y equitativa, dirigida a la población que se encuentra en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad. La entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad. Un programa que otorga una pensión bimestral a las personas con discapacidad permanente. Esto con el objeto de reducir la brecha existente entre sus ingresos y los de las personas sin discapacidad. De este modo, para garantizar que los apoyos y créditos sean entregados de manera directa y sin intermediarios, se ha fortalecido el Banco del Bienestar, con el propósito de que la gente de las comunidades más apartadas pueda percibir lo que le corresponde sin tener que recorrer largas distancias. En 2021 se tendrán 2.700 sucursales de este Banco del Bienestar en todo el país. Actualmente, con el apoyo de los ingenieros militares, ya se han construido 226. De esta manera, 23 millones de familias son beneficiadas por medio de los programas sociales. 3 millones de agricultores y pescadores están recibiendo recursos. Y el 100% de las comunidades indígenas y de las zonas más pobres del campo y la ciudad se benefician con al menos uno de los programas. También se otorgan 11 millones de becas para alumnas y alumnos pobres o de bajo ingreso en todos los niveles escolares. Sobre el proyecto Internet para Todos, dice el presidente que ya hay conectividad en 26.789 localidades y pronosticó que para 2021 habrá señal en todo el territorio nacional. Asimismo,
El presidente aseguró que debido a los apoyos para los adultos mayores y niños con discapacidad, por lo que solo falta pagar. Es decir, 115,000 millones de pesos ya fueron entregados a 9 millones de personas vulnerables, a quienes en un número muy importante probablemente les significó el poder resguardarse durante esta contingencia. Indudablemente la estrategia ha sido adecuada para proteger a los más vulnerables y abarcar con esa protección a las familias de las clases medias, impidiendo una mayor caída de la economía. Asimismo, se considera que el mejor camino a seguir será el de garantizar una mayor vinculación de los programas de apoyo social con las actividades productivas mediante programas oficiales de apoyo a la organización empresarial, social y solidaria, la mayor calificación laboral y la colaboración empresarial para la vinculación en cadenas productivas de las microempresas que así puedan formarse, entre otras medidas. Sin embargo, un tema central será el referente a la disponibilidad y uso de los recursos públicos, es decir, de las finanzas públicas y el endeudamiento. En el informe se afirmó que los ahorros logrados mediante las medidas de austeridad republicana y combate a la corrupción alcanzaron 670,000 millones de pesos. Los informes sobre las finanzas públicas rendidos por el Ejecutivo al Congreso de la Unión documentan que los ingresos presupuestarios parcialmente nivelados por las medidas de disciplina tributaria, aumento de ingresos no recurrentes y utilización parcial de fondos de estabilización, se ven afectados por la grave disminución de los ingresos no tributarios, especialmente los petroleros. Además, se enfrenta al crecimiento del gasto público, lo cual redunda en un déficit creciente. El saldo creciente de la deuda representa mayores proporciones sobre el PIB, debido además a la contracción de este, y también por la sensibilidad de la porción de la deuda externa al tipo de cambio. Es decir, se ha incurrido en déficit de una deuda pública que de todas formas aumenta, y quizás llegue al momento de reconocer la necesidad pues, de un consecuente endeudamiento, explorar las posibilidades de renegociación de la deuda, modificar las reglas de operación del Banco de México para aumentar el crédito interno neto al gobierno, entre otras medidas, y revisar desde luego también los coeficientes de tributación que se aplican sobre las personas de ingresos superiores, que ocupan, como todos sabemos, se quedan con una parte importante del ingreso nacional. Por otro lado, es claro que el gobierno actual, de corte antineoliberal, ha retomado el camino de la economía mixta, en buena medida inspirado por el capitalismo social que impulsó el estado de bienestar, que hoy priva en los países de alto desarrollo como Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda o Suiza. Este nuevo proceso se presenta en un marco internacional de la llamada globalización, caracterizada por el acelerado desarrollo de las fuerzas productivas, la liberación de las fronteras nacionales para permitir la libre circulación de mercancías y capitales, modificando las estructuras de producción, circulación y consumo de bienes y servicios, además de alterar la geografía política y las relaciones internacionales, la organización social, las escalas de valores y las configuraciones ideológicas propias de cada país. La pandemia ha develado y acentuado las enormes desigualdades entre países y dentro de ellos, siguiendo el razonamiento del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Cito: la creciente desigualdad arruina la economía, perjudica la democracia y divide a la sociedad con consecuencias profundas. Hay que cambiar las políticas económicas. En esa etapa estamos entrando nosotros, y ahorita que tenemos un presidente que es consecuente con este modo de pensar, no hay que desaprovechar la ocasión para que México, como en otras épocas también
de significado cambio social, tomemos el camino del desarrollo acelerado, pero en beneficio de todos. México, con el presidente López Obrador, apenas ha iniciado un distanciamiento del modelo neoliberal en 4 frentes variables. 1. El combate frontal a la corrupción y la impunidad dentro y fuera del gobierno, así como una severa austeridad gubernamental. 2. La recuperación del Estado como garante y rector del orden y los derechos constitucionales, incluyendo la separación del poder económico del poder político. 3. La prioridad de la atención a las mayorías del país y la mitigación de la pobreza con programas y subsidios directos. Y 4. La plena democratización de la vida pública del país. Es decir, políticamente todos tenemos derecho a participar, a opinar y a dar, pues desde luego, a ser parte de este cambio para universalizar ya, para eliminar la miseria, universalizar el bienestar, pues efectivamente, de un país ya muy grande, cuya población ha aumentado tremendamente, como todos sabemos. Al término del segundo año de gobierno, en que se considerarán consolidadas estas bases para lograr una transformación de la vida pública del país, es ocasión propicia para plantear algunas propuestas tendientes a la ampliación de estos postulados y al fortalecimiento de una estrategia basada en esos principios y concretada en objetivos y metas para los aspectos económicos y sociales. Es decir, esperamos que este gobierno, con la ayuda de todos, realmente contribuya a un cambio ya en la ruta que habíamos tomado de continuar en la vida pública con graves diferencias y carencias sociales. Esta estrategia debe considerar la existencia de una realidad social muy segmentada, que va desde amplios estratos de población en pobreza extrema y economías de subsistencia hasta aquellos otros con riquezas desmesuradas que acentúan las diferencias, creencias y han alterado los valores históricos de nuestro país. La igualdad social adquiere un nuevo significado y valor en este gobierno. Como sabemos, esas realidades, las diferencias económicas, fueron analizadas por los economistas latinoamericanos para definir la desigualdad internacional y el deterioro en el intercambio, las relaciones de dependencia centro-periferia y la heterogeneidad estructural determinantes del subdesarrollo, la desigualdad y la pobreza. Fenómenos hoy agudizados por la globalización, a cuyos componentes debemos sumar la existencia del sector informal. Es decir, vivimos en un mundo cada vez más relacionado. Es cierto que cada vez más complejo, pero cada vez con población preparada para enfrentar estos retos. Considerando lo anterior, sobre cada uno de los pilares de transformación económica y social que hemos enunciado, sería posible instrumentar nuevas medidas que tomen en cuenta la realidad económica, desequilibrios, desigualdades e injusticias para superarla. La transformación, además de erradicar la corrupción, desde luego, deberá considerar factores objetivos, sistémicos, internacionales y nacionales, estructurales, de clases sociales, determinantes de la evolución del país. Además de la corrupción, están las condiciones objetivas de un sistema basado en el lucro y la diferenciación de clases a partir de su posición en el proceso productivo, en donde un nuevo Estado debe ser el medio para el cambio. Y creo que nosotros tenemos este nuevo Estado. En consecuencia, la separación del poder económico del poder político debe significar la separación del gobierno de las antiguas oligarquías económicas y financieras para un mayor acercamiento a las necesidades colectivas, utilizando plenamente el poder rector del Estado. La prioridad de la atención a los de menores ingresos debe significar, además del apoyo directo, el reforzamiento de las condiciones materiales de vida
de las oportunidades de desarrollo y movilidad social, con apoyos de fondo estructurales y duraderas. La primera base estructural por modificar debe ser el mejoramiento de la distribución factorial del ingreso para aumentar la proporción correspondiente a los salarios de los trabajadores, también a los del campo, complementada desde luego con medidas redistributivas de carácter social. La democratización de la vida pública del país debe significar el respeto primero a la democracia representativa y a sus instituciones, al igual que el fortalecimiento del Estado económica, política y democráticamente. Debe significar un fortalecimiento del federalismo para extender a las entidades federativas las nuevas reglas y prácticas en estos mismos ámbitos, de acuerdo con los principales objetivos y metas nacionales. Sobre esa estrategia, la etapa de la recuperación económica podrá ser considerada como la primera fase del cambio estructural necesario para el país, preparatoria de cambios más profundos. El objetivo de este proceso sería la elaboración consensuada de un modelo socioeconómico del país que permita abatir las grandes diferencias económicas y las muy graves desigualdades sociales que privan en nuestro país mediante un cambio estructural que transforme las relaciones económicas y sociales imperantes. Por lo tanto, creo que estamos y tenemos la oportunidad de entrar a una recuperación económica en donde hay lugar para todos y muy en especial el papel que deben desempeñar los economistas como quienes conocen o deben conocer la estructura actual del país y la futura que queremos y que hemos señalado hacia una igualdad, hacia una mayor igualdad, hacia una libertad que no debe ser tocada y hacia el progreso de todos en conjunto. Muchas gracias. Cintia, su micrófono, compañera, profesora. Profesor, ¿nos quería comentar algo? Gracias. Sí, muy brevemente, muchas gracias, maestra Ifigenia. Querría agradecer la presencia también de algunas otras personas que nos acompañan, porque no nada más somos economistas, aunque en su mayoría somos economistas ya formados o en formación, especialmente de la directora de la Casa Coahuila, de Lilia Cárdenas, que además es parte de la logia del rito francés de referencia, del rito nacional mexicano, y de Albert Timás, que también es un grado noveno del rito francés de referencia y del rito nacional mexicano. También de Miguel Ángel Ferreira Sánchez, del Consistorio Tamuanchán de la República Mexicana, del Consejo Nacional, del Supremo Consejo Nacional Mexicano. Quisiera agradecer la presencia de algunos otros integrantes del denominado Foro Petróleo y Nación, que desde el año 2013 es una red de redes que se conformó para defender la soberanía energética de México, que en particular su principal impulsor fue el maestro Eliezer Morales Aragón, aquí presente, al ingeniero Eduardo Romero Bringas, ingeniero químico y economista, profesor de la Facultad de Economía, así como a la maestra en Economía Teresa Abedoy Corona. Ahora quiero dar una disculpa a quienes están viendo la transmisión en Facebook. Por una falla técnica comenzamos tarde la transmisión, pero bueno, ya está transmitiéndose en vivo a través de la red. Y bueno, eso sería el saludo que quería dar y el comentario. Entonces, pues le dejo la palabra nuevamente, profesora Cintia Daniela. Gracias, Juan José. En este momento comenzamos el espacio de comentarios.
Para realizarlo tenemos a 3 invitados. Me gustaría resaltar que cada participante tiene 10 minutos para generar su opinión. Sin más, bueno, agradezco la participación y le doy la bienvenida al profesor José Francisco de Sentis López Torres y les voy a contar un poco más de él. Él es profesor adjunto de la Facultad de Economía de la UNAM, es licenciado de Economía, especialista de Historia del Pensamiento Económico, maestro en Estudios Latinoamericanos, estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos, estudiante de licenciatura en Filosofía, todo por la UNAM. Ha participado en proyectos de apoyo de investigación e innovación tecnológica en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son la ética económica y el pensamiento económico occidental y latinoamericano. Con esto me gustaría darle la palabra al profesor Francisco. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Cintia? Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Dado que el tiempo corre, yo también me permití escribir unas modestas reflexiones para tratar de iniciar este conversatorio. Sin embargo, antes de dar paso a estas, quisiera comenzar agradeciendo encarecidamente al maestro Juan José Dávalos por brindarme la oportunidad de participar en este conversatorio que, además de tener la presencia de los economistas que forman parte de nuestro gremio, de los estudiantes de la Facultad de Economía, en primer lugar, por contar con la presencia de la senadora de la República, la maestra Ifigenia Martínez. Pues bien, en atención a nuestra distinguida invitada, junto con la valiosa presencia de nuestros colegas y el público en general, me permito tomar unos pocos minutos para presentar el tema que motiva la reunión de todos nosotros en este día. El segundo informe de gobierno del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Un asunto crucial y muy importante para nuestro gremio de economistas. El pasado 1 de septiembre, el presidente de la República presentó el segundo informe de gobierno al pueblo de México. Como todos ustedes saben, se trata de un documento de poco más de 1,200 páginas donde se indican los logros y avances de la gestión pública entre el 1 de septiembre de 2019 y el 6 de junio de 2020. El discurso del presidente fue enfático en destacar que la nueva política económica, encabezada por el gobierno de la Cuarta Transformación, se sustenta en la moralidad, la austeridad y el desarrollo con justicia. El así denominado modelo económico posneoliberal del México contemporáneo obedece a una práctica económica históricamente comprometida, que se preocupa por infundir de humanismo y democracia participativa a las políticas públicas orientadas al desarrollo económico nacional. Por tal motivo, no es vana casualidad que el presidente hable de economía moral, o que llegue a citar en su discurso al informe al propio Adam Smith, quien fuera, según la tradición de nuestros departamentos de economía, el fundador de la economía moderna, pero también, aunque a veces parece olvidarse, un portentoso filósofo moral. El segundo informe de gobierno se estructura en 3 ejes, como ya mencionó al inicio de esta charla el profesor Dávalos. El primer eje es política y gobierno, el segundo eje social y el tercer eje de la economía. Dada la competencia de un servidor, me limitaré a señalar algunos aspectos del eje económico que a mi juicio son de relevancia para el debate público. Por principio, habría que señalar que el eje económico del segundo informe se divide en 14 puntos específicos. Ya más en particular, la senadora Ifigenia Martínez nos habló un poco de estos. Me limitaré entonces a enlistarlos con la finalidad de tener percepción general del carácter integral que tiene el documento del segundo informe. 1. Detonar el crecimiento. 2. Mantener finanzas sanas. 3. Eficiencia en la recaudación y combate a la evasión fiscal. 4. Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada. 5. Rescate del sector energético. 6. Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo. 7. Creación del Banco de Bienestar. 8. Construcción de caminos rurales. 9. Cobertura de Internet para todo el país. 10. Proyectos regionales. 11. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía.
12, autosuficiencia alimentaria y rescate del campo. 13, ciencia y tecnología. Y 14, el deporte, salud, cohesión social y orgullo nacional. Por mi parte, si me lo permiten, destacaré algunos elementos del primer apartado, del eje económico del segundo informe, a saber, la sección titulada Detonar el crecimiento, que, entre otras cosas, ofrece el panorama económico nacional y sus respectivos fundamentos macroeconómicos. Y al final quisiera plantear una pregunta de reflexión general para nuestro gremio de economistas. La coyuntura actual del país es preocupante. Nos encontramos ante una crisis sanitaria y una crisis económica inéditas. Sin embargo, la emergencia ante tal encrucijada no ha animado por parte del gobierno federal una desesperada implementación de modelos económicos ya agotados, aquellos enclaustrados en los imperativos dogmáticos de la estabilidad cambiaria. Por el contrario, se han implementado fórmulas novedosas que privilegian retornar al sentido original de la economía, el cuidado del oikos, es decir, la procuración del bienestar. En términos prácticos, esto se ha traducido en un enfrentamiento de la pandemia y la crisis económica sin subir impuestos, sin contraer deuda externa adicional y sin emprender rescates de empresas y bancos privados. La reorientación de las erogaciones públicas a la seguridad social y acceso a la salud, los estímulos a la creación de empleos en la población más vulnerable y el impulso de una política de austeridad al interior de la administración pública federal son las principales estrategias implementadas con perspectiva de justicia social que el gobierno de México ha desempeñado para mitigar las crisis que nos aquejan. No obstante, el escenario económico nacional es crítico en términos de crecimiento económico. Y algo que habría que reconocer en el documento del segundo informe de gobierno es que no se esconden las cifras, ni con perspectivas poco claras que den la información en términos nominales o corrientes, ni con comparaciones caprichosas que muestren un panorama artificialmente más amable. Y esto vale la pena traer a cuenta los informes de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, que insistían en mostrar un crecimiento del salario, pero siempre en términos nominales. Esto no va a suceder en el segundo informe de gobierno de la actual administración, en una actitud que yo creo que es también de honestidad con el pueblo de México. Pues bien, entonces, continúo. Y algo que habría que reconocer, sí, en efecto, se indica que desde finales del año 2019, el Producto Interno Bruto del país ha tenido una contracción anual en términos reales. El cuarto trimestre de 2019 presentó una variación de menos 0,7%. El primer trimestre de 2020 de menos 1,3%. Y el segundo trimestre del mismo año, menos 18,7%. En este contexto, organismos como la Comisión Económica para América Latina, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo han advertido en distintos momentos que América Latina caerá en una recesión aguda que algunos economistas opinan podría decantar en una década perdida. Pero sería un razonamiento económico equivocado concluir que estas predicciones de resultados negativos son efecto de la implementación de una mala política económica. Es imperativo atender el panorama internacional para reconocer que habría que considerar el impacto de tres fenómenos externos. En primer lugar, la desaceleración económica mundial desde finales de 2019. En segundo lugar, la caída de los precios del petróleo en abril del año en curso. Y en tercer lugar, la irrupción de la pandemia de COVID-19 y, naturalmente, los efectos que trajo consigo la reclusión de gran parte de la fuerza de trabajo calificada del mundo. Sea cual sea el motivo, el hecho que permanece, de acuerdo con distintos analistas u organismos económicos, es que la economía mexicana se aproxima a una recesión de la que algunos estiman no podría recuperarse en menos de 3 años. Pero no se me malentienda. Lejos estoy de afirmar que se nos avecina un escenario catastrófico. Eso lo dejaría en las manos de los opinólogos, gacetilleros y abajofirmantes profesionales acostumbrados a realizar ese tipo de ejercicios. Lo que me interesa destacar con estos datos es plantear una modesta pregunta que anime una reflexión, según creo, muy abandonada en nuestra profesión.
Y con esto concluyo. Insisto, no dando respuestas, sino planteando un problema que considero de relevancia. Teóricamente, es cierto que el crecimiento económico en términos del Producto Interno Bruto no es igual que la existencia de bienestar en la población. Sin embargo, habría que preguntar al gobierno de la Cuarta Transformación, en un ambiente de sincera democracia participativa y diálogo plural, hasta qué punto es válida tal aseveración en la práctica, es decir, en la vida cotidiana de las y los mexicanos. Mientras los economistas no brindemos criterios rigurosos de registro o elaboremos un tablero de indicadores, como propusieron en algún momento los economistas Joseph Stiglitz y Amartya Sen para el caso francés, que nos permite interpretar económicamente el bienestar de la población, no podremos llegar a una respuesta mínimamente concluyente entre la vinculación y separación entre el crecimiento económico y bienestar social. Concluyo, colegas, es momento de ponernos manos a la obra. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora es el turno del profesor Sebastián Irigoyen. Les voy a hablar un poco de él. Sebastián Irigoyen es un economista especialista de desarrollo para la Facultad de Economía de la UNAM, maestro de Economía y Políticas Públicas por la Université de Rennes y doctorante en Economía y Gestión por la misma institución. Su proyecto doctoral, titulado La condición de aceptación de las políticas públicas, analiza cómo la desigualdad impacta en la confianza institucional y los elementos cognitivos que se involucran en la aceptación o rechazo de las políticas públicas medioambientales y fiscales, tanto en países desarrollados como en economías emergentes. Actualmente es investigador del Centro de Economía y Management y profesor universitario en Economía en Francia. Anteriormente se desempeñó como consultor en temas de desarrollo y diseño de políticas públicas por la Comisión Económica de América Latina y del Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo y en diversas organizaciones de la sociedad civil. Además, cuenta con varios artículos publicados en El Economista, Nexos, Animal Político, revistas científicas especializadas. Parte de sus ejes de investigación son la evaluación de políticas públicas, la educación, la pobreza y el estudio de los mercados laborales. Considera la necesidad de fomentar la educación y la cultura para buscar la justicia en todas sus dimensiones. Por favor, Sebastián. Un momento, maestra Cintia, hay un comentario que quiero hacer después, pero es para pedirle al público, a los asistentes, que por favor activen sus cámaras, porque bueno, no estamos en sesión espiritista, ¿no? Pidiéndole a la gente que aparezca o saber si están allí, ¿no? Entonces les rogamos a todos los que tengan la posibilidad técnica que estén presentes con cámara abierta, si son tan amables. Gracias, profesora. Le regreso la palabra. Claro, profesor Sebastián. Por favor, su turno. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos, a todas y todos los colegas. Muchas gracias por la invitación a ser parte y formar parte de este gran evento. Y me complace mucho, a título personal, estar en un panel al lado de una de las Maestro Irigoyen, su cámara, su micrófono, por favor. Encienda su micrófono, profesor Irigoyen. ¿Me escuchan aquí? Sí. Gracias. Disculpen la falla técnica. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación al presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, al maestro Juan José Dávalos, quien me hizo esta cordial invitación y personal invitación. Es para mí un orgullo y un gusto estar al lado de una de las mejores economistas que ha dado nuestra Facultad de Economía. Hablo de la senadora y la maestra Ifigenia Martínez. Para mí y para muchos de mis colegas egresados de nuestra facultad es sinónimo de orgullo nacional e internacional.
quisiera dedicar brevemente unas palabras a la senadora, porque creo y considero que le dio un sentido de vanguardia a la economía, su presencia, no solo como economista, sino también como servidora pública. Y quiero decir que a partir de ella comenzamos a entender a la economía como un sentido multitransdisciplinar al vincularse al ejercicio político y al igual a la lucha social. Ella trascendió el uso de la técnica, de la ciencia económica, como con fines de lucha e intereses sociales. La maestra Efigenia es sinónimo de emancipación de ideas, pero además de su gran trayectoria académica e intelectual y del ejercicio público, su figura nos representa la congruencia con el manejo de la gestión de las instituciones, como de su vocación como economista. Quisiera iniciar estas ideas y reflexiones, no en contraposición de lo que ya se ha discutido con la maestra Ifigenia, ni tampoco con el maestro Francisco de Sentis. Creo que son elementos, creo que complementarios, los cuales he escuchado y coincido plenamente con los ejes de análisis que nos han emitido, ¿no? Quisiera yo comenzar con identificar los elementos analíticos para establecer, digamos, una balanza sobre el segundo año del gobierno de la Cuarta Transformación. Me parece que es importante tomar en cuenta que el pasado reciente con el que este gobierno hereda a un país desarticulado, un país desmoralizado, pero además un país sumido en una crisis multidimensional, como ya se había mencionado anteriormente, con bajos niveles de aceptación social, con grandes brechas en ámbitos de desigualdad, de falta de oportunidades, y reflejados en la baja movilidad social que hay en nuestro país. Me parece además necesario revisar que para generar una evaluación y un diagnóstico correcto del actual desempeño de la Cuarta Transformación, es tomar en cuenta, además de los elementos que ya se han mencionado, elementos macroeconómicos, variables monetarias y datos agregados, que el gobierno actual pone fin a las impunidades. Está en una carrera contra lo que fue, por lo menos en los 3 últimos decenios, un descrédito de la clase política, altos niveles de inconformidad, como lo he mencionado, y en los incrementos brutales de pobreza multidimensional. Hoy, la 4T recibe un país desarticulado y en llamas, en todos sus niveles y en todas sus representaciones, y quisiera yo hacer hincapié en mi análisis en los elementos que hoy colocan a este gobierno como un gobierno de avanzada, y es decir, tratar de recuperar la confianza institucional, la gobernanza y la gobernabilidad. Hoy la evaluación legítima me parece que se expresa en los altos niveles de aceptación de parte de la ciudadanía, independientemente de qué encuesta o qué elemento atribuyamos esta aceptación, es sin duda uno de los gobiernos con mayor respaldo ciudadano, y este respaldo es además de evidente, es constatado por las mayorías que respaldan los proyectos emblema y que respaldan además con la confianza depositada en los programas, planes y proyectos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dirigido con una transparencia y una claridad, pensando en las mayorías
y no solamente en las cúpulas o en los sectores intelectuales, como anteriormente se trataba los elementos de política pública. La 4T me parece que ha plantado desde el inicio un elemento poco discutido por los colegas economistas, que incluso pareciera un elemento casi imposible para muchos académicos o expertos en desarrollo tratar, y es el análisis institucional, el análisis de la gobernanza y la gobernabilidad. Hoy la 4T asume este gran reto que se traduce en la lucha contra la corrupción, en la búsqueda de desenterrar esa agenda pendiente con la transparencia y la rendición de cuentas. Los conceptos de gobernanza y gobernabilidad, ¿por qué son importantes? ¿Por qué es importante traer a discusión estos dos ejes? Bueno, son los mecanismos que nos permitirían entender y llevar a cabo y realizar el desarrollo como el bienestar para los pueblos y las comunidades. De lo contrario, solo sería seguir con las épocas de simulación de cambios y movernos únicamente en variables agregadas o macroeconómicas y explicar las realidades parcializadas por momentos coyunturales. Me parece que la 4T, el gobierno encabezado por el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy da un salto cualitativo como cuantitativo en tratar de atender una variable endógena y estructural como es la lucha contra la corrupción. Insisto que equivocadamente me parece que ciertos sectores de la academia persisten en hacer un diagnóstico únicamente desde las variables agregadas y con ello enjuiciar, incluso incendiar el desempeño actual del gobierno a 2 años de ejercer su inicio de gestión. Sin tomar en cuenta los choques estructurales o coyunturales como hoy lo entendemos con la pandemia. Hoy en día es improbable que se alcance bienestar colectivo, sostenible y sustentable con los niveles de ineficiencia de la intervención del Estado y los gobiernos de sexenios pasados. Es por eso que la 4T decide fundamentar sus esfuerzos en tratar de reconstruir un tejido institucional. Y bueno, los resultados de la táctica sistematizada contra la lucha a la corrupción hoy le dan el respaldo al gobierno, al actual gobierno, perdón, y es fundamental entender que el desarrollo económico solamente se podrá construir desde la transparencia y la rendición de cuentas, desde la recuperación de la confianza institucional y ciudadana, al ser, como he mencionado, variables estructurales endógenas para detonar un proyecto eficaz y sostenible. Partir desde esta premisa y desde esta hipótesis es actuar en el sentido de buscar políticas sociales redistributivas, pero además con un nivel de eficiencia y eficacia. Me parece que la gestión de la 4T busca diluir las simulaciones y busca dirigir la redistribución social del ingreso y el capital, la disminución de las brechas sociales, dotar de la igualdad de oportunidades, promover la justicia social en todas sus dimensiones, sí y solo sí a través de un fortalecimiento institucional necesario. Por ejemplo, cuando hablamos de políticas públicas comparadas o modelos de desarrollo desde una perspectiva histórica, voy a traer a colación a dos historiadores económicos, Mariana Mazzucato y a Ha-Joon Chang, quienes han señalado reiteradamente que ninguna experiencia de los que hoy conocemos como países desarrollados dejaron desatendido el tema institucional. Puedo hablar de Corea del Sur, de los países escandinavos o los países tradicionalmente considerados como países desarrollados, Alemania, Francia, Suiza. Ninguno de ellos dejó desatendido la consolidación de un Estado sólido que permitió una suerte de solidaridad orgánica que a su vez dio paso al concepto de la igualdad de posiciones desde la eficacia institucional. Desde esta oferta institucional se permitió estructurar y conjugar políticas agresivas industriales, planes sociales focalizados,
excelentes instituciones educativas como de salud. Es decir, va en coherencia los elementos con los que se postula hoy en día la 4T a 2 años de evaluación, si lo podemos decir en estos términos. Es decir, el gobierno actual hoy oferta múltiples esfuerzos en la materia de la recuperación y reforzamiento institucional de políticas y transferencias, de programas de transferencias a los sectores más vulnerables, como se ha mencionado anteriormente en esta mesa. Y sí, es claro que se apunta a la reconstrucción, a la regeneración de los organismos y de las secretarías, de los planes y proyectos en México que estuvieron ausentes de un seguimiento eficaz y eficiente en términos de transparencia y de congruencia con la ciudadanía. La corrupción de los últimos 30 años de México significó la tolerancia, aceptación y reproducción de sistemas excluyentes y narrativas que estuvieron únicamente en beneficios de ciertas minorías. Quisiera traer una última cita o una última referencia al economista Daron Acemoglu, trayendo a colación un magnífico libro, el cual se titula ¿Por qué los países fracasan? Y él, desde un análisis econométrico, encuentra un fuerte poder explicativo sobre el enigma del bajo crecimiento en México, las fallas de los sistemas educativos y sanitarios, como también los sistemas de justicia de la década de los 80, la década de los 90, el primer decenio del año 2000, traducidos por la baja confianza institucional. Y esto lo atribuye a las fallas institucionales que se vinculan con altos niveles de corrupción. Entonces tenemos que durante los últimos 3 decenios las brechas de pobreza, la desigualdad, la deuda constante y pendiente de las gestiones, pero a su vez explicados en gran medida no por una falla técnica, sino por una falla endógena y estructural llamada instituciones. La evidencia empírica lo deja claro como la evidencia inmediata. La confianza de la ciudadanía pone en claro que cualquier diseño de política pública no generará ninguna contribución hacia el desarrollo sin la recuperación de las instituciones, del Estado de Derecho. Y esta es hoy una tarea y un cambio que ha tenido la actual gestión. Me parece que las instituciones son las encargadas de promover, regular y garantizar la acción social coordinada entre la ciudadanía y el hacer efectivos los planes orientados hacia elementos estructurales como ejes productivos. Hoy tenemos en elementos emblemáticos, como ya se ha mencionado, Jóvenes Construyendo el Futuro, que apuntala a la recuperación del talento humano en nuestros sectores juveniles, para evitar, digamos, la degradación y que puedan caer, digamos, en las fragilidades que la ausencia de las políticas focalizadas arrojaron en las décadas anteriores. Quisiera hacer hincapié para cerrar su comentario, por favor. Sí, Muchísimas gracias. Únicamente para cerrar, quisiera yo recalcar que a 2 años de gobierno se conjuga la gobernanza democrática con la gobernabilidad y abren una oportunidad para atender desde un enfoque inédito y coherente con la realidad de México para buscar y consolidar un proyecto hacia la justicia social que estuvo pendiente durante tantas décadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Irigoyen. Ahora me gustaría invitar a participar al maestro David Fonseca. El maestro David Fonseca Corral es licenciado en Economía, egresado por la Universidad de Sonora. Realizó estudios de maestría en la Economía Financiera de la UNAM, con especialidad en Política Monetaria y Mercados Financieros. Ha desempeñado diferentes cargos públicos, como Consejo Estatal Electoral de Sonora, Gobierno de la Ciudad de México y otros. Catedrático de la materia de Mercados Financieros en la especialidad de Economía Monetaria y Finanzas del posgrado de la UNAM y actualmente es director de Enlace y Seguimiento de la CEGOP por Fonatur, responsable de las mesas de gobernabilidad de movimientos sociales indígenas públicos para la construcción del Tren Maya.
Fue director regional sureste de Segov, participando en los proyectos de Tren Maya, Refinería Dos Bocas y procesos de gobernabilidad de movimientos sindicales, agrarios y normalistas. Con más de 12 años de experiencia en el Senado de la República como asesor legislativo y secretario técnico de Política Económica, ha participado en los principales debates de reformas públicas y económicas estructurales del país, especializado en cabildeo, proceso legislativo, finanzas públicas. Formó parte del cuerpo técnico constituyente de la Ciudad de México en 2017. Fue el Premio Estatal de la Juventud en 1998 y primer lugar del debate político de la Ciudad de México en 2004. Reconocimiento de la UNAM, Gustavo Vaz Prada, 2016 y trayectoria docente de 2017. Maestro David Fonseca, le cedo la palabra. Maestra Ifigenia, a nombre del colegio, sobre todo queremos agradecerle su ponencia, el impecable análisis con el sello peculiar de su experiencia. Sobre todo ubicar el contexto histórico donde se gesta una nueva política económica. El informe es un instrumento de rendición de cuentas, pero también es un instrumento político que ejerce el Ejecutivo para informar a los ciudadanos y poner en la palestra pública, ¿sí?, los compromisos asumidos por esta administración y su cumplimiento. Creo importante, y me sumo a los comentarios de la maestra, al mencionar el contexto donde se gesta el informe de gobierno. Es importante mencionar que estamos viviendo varios procesos simultáneos de carácter interno y externo. En primer lugar, estamos frente al cambio de un régimen político, estamos ante la gestación, diría Taibo II, es un experimento, estamos en una etapa experimental, pero en una siguiente etapa va a ser obligatorio rediscutir, como lo menciona Porfirio Muñoz Ledo, rediscutir qué estado es el que va a resultar de este proceso de cambio. La famosa reforma del Estado. Y para mí me resulta bastante importante que si hoy estamos, como usted lo menciona, en una economía mixta, en un giro de la política económica, sobre todo con enfoque social, ¿cuál va a ser el resultado final? Y creo que estos espacios de discusión, y que debe ser la obligación del colegio, es organizar precisamente estos conservatorios para ir generando teoría que organice este tipo de debates hacia dónde vamos. El otro gran proceso que estamos viviendo es el de una recesión. Ya teníamos un largo periodo de una economía crónica con bajos crecimientos de crecimiento y hoy, por un factor externo, que es una enfermedad que no tenemos aún vacuna, ¿sí?, la economía está viviendo uno de los momentos de crisis que nos remiten 100 años atrás. Y es importante que el colegio, y con su apoyo, maestra, podamos ver esta crisis también como una oportunidad de reorganizar las relaciones del capital, el papel del Estado, cómo incide en la economía para poder sentar nuevas bases de desarrollo. Y sobre todo, no perder de vista que también tenemos un cuarto frente. Hay cambios en el orden internacional, seguimos siendo una economía mundial petrolizada y que tenemos que discutir el papel de México al aspecto regional, pero también en el paradigma energético donde todavía estamos, que es petrolero. Buena parte de las grandes decisiones de la actual administración tienen que ver con el sector energético, un sector que fue abandonado y que fue progresivamente desmantelado y que hoy tenemos el reto, si queremos sentar las bases de una economía que no le apueste completamente al mercado externo, sino a nuestras capacidades internas o endógenas de crecimiento, necesitamos un sector energético, no solamente de petróleo, sino también energía. Esos son 4 fenómenos que se están gestando y que son el eje central de la nueva política económica que se gesta. Yo creo que en este momento no podemos hablar ahorita todavía de una nueva economía. Creo que hay un gran proceso de limpieza de un aparato, de instituciones que se fueron
hubo una esclerosis institucional al cambio, y que ahorita lo que está haciendo el gobierno federal es, primero, poner en orden la casa, vamos a limpiar, vamos a reorganizar. Cuando usted menciona esas famosas oligarquías, son oligarquías que se constituyeron durante más de 30 años y que hay que construir un nuevo sentido a la política económica distinta a la que se construyó durante más de 3 décadas. Para continuar, creo que creo que el informe de gobierno, además de la estadística que nos presenta, también lleva en su ADN un nuevo enfoque, esta nueva política, que busca disminuir los diferenciales de crecimiento regional entre el norte y el sur. Creo que los proyectos estratégicos buscan no construir un Tren Maya, no construir un transísmico, no Dos Bocas, sino sentar bases para que generen efectos multiplicadores y cadenas productivas que permita al suroeste integrarse al desarrollo nacional que actualmente divide el país en 2 o 3 regiones, el famoso norte y sur. Y esto me lleva a que tenemos también dentro de la agenda de discusión es cuál serán las bases del nuevo federalismo. Porque ahorita tenemos un conflicto, o sea, en este momento estamos con el informe de gobierno, pero también tenemos ahorita una fractura de un grupo de gobernadores que dicen, bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Y esto es importante porque el ponente anterior habló sobre gobernabilidad y gobernanza. Ahorita tenemos un frente de gobernadores que dice, nosotros no compartimos este proyecto y estamos en rebeldía y tenemos que rediscutir la distribución de la riqueza y del pacto federal. Bien, yo creo que parte de la gran discusión que tiene que dar el colegio es también buscar los equilibrios entre el mercado interno y el mercado externo. Gran parte de las acciones del presidente son medidas de contención frente a una crisis histórica, ¿sí? Y velando por las personas en una condición de alta vulnerabilidad. Entonces, si me permiten, creo que comparto también con la maestra la necesidad que como parte de sentar las bases de un nuevo tipo de economía mixta y concentrándonos sobre el crecimiento, ahorita nos estamos concentrando en poner en orden la casa, creo que pasa por una reforma fiscal. El Estado requiere recursos y existen grandes vacíos todavía legales, existe una extremada concentración de riqueza y creo que la reforma fiscal tiene que estar acompañada, ¿sí? Poniendo como objetivo el crecimiento, pero también con una política industrial. No podemos fortalecer el mercado interno si no tenemos energía y si no tenemos recursos para generar efectos multiplicadores. Y digo, esto es parte de las ideas que ha planteado la maestra hace más de 25 años en su libro Economía y Democracia de Grijalvo, y si no me falla la memoria, en su artículo Desarrollo Sustentable, Sectorial y Regional, porque esta es la discusión que tiene que impulsar el colegio. El colegio, y yo celebro la participación de jóvenes y sobre todo veo mucha participación de mujeres, tenemos que organizar, explicar las ideas que tienen que darle el sustento a la política económica de lo que se está gestando. Creo que ese es el futuro y ese es el esfuerzo que estamos haciendo ahorita como colegio. Y tenemos que ver esta oportunidad que agrega un frente adicional al actual gobierno. El actual gobierno está enfrentando 4 procesos al mismo tiempo que requieren, ¿sí?, discutir las capacidades que no tenemos y que tenemos que desarrollar. Finalmente, maestra, agradecemos mucho su apoyo y sus sabias palabras para poder encontrar luz como un colectivo sobre el papel que deben jugar los economistas en este proceso de transformación. Muchas gracias, compañeros. Maestro Fonseca, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros acompañantes. Ahora me gustaría darle la palabra a Juan José Dávalos. Profesor, por favor.
Muchas gracias a los tres comentaristas que prepararon textos para comentar con la maestra Ifigenia. No quiero ahondar, nada más quiero señalar que es un consenso que no estamos ante problemas de cambio generados por una persona caprichosa en el poder, sino que realmente los procesos económicos y sociales han gestado la necesidad de un nuevo y complejo modelo económico y social en nuestro país y en correspondencia con tendencias en el mundo. Quien lo quiera ver como una cuestión de caprichos personales y en esa simpleza pues está incurriendo en actos de ignorancia y soberbia, me atrevo a decir. Desde luego hay intereses afectados por el cambio de modelo. Me interesa mencionar un agradecimiento por su presencia al maestro Gildardo López Tijerina, que ha estado mucho tiempo colaborando con la maestra Ifigenia a lo largo de muchos años y un profesor muy querido en la Facultad de Economía de la UNAM, también formador de muchas generaciones. Quiero agradecer la presencia de una dirigente petrolera, trabajadora petrolera y también universitaria, a María de Lourdes Díaz Cruz Lula del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera. Gracias por su presencia. Y quiero señalar nuevamente, sin dejar de recordar a los jóvenes, que hay una petición que viene de la subdirectora de la Casa Coahuila, de la maestra Lilia Cárdenas, en el sentido de que nuestro colegio haga la propuesta a la UNAM de que se dé una, si no estoy entendiendo mal, es lo que propone Lilia Cárdenas, es una medalla de oro al mérito académico por parte de la UNAM, algún reconocimiento especial a la maestra Ifigenia. Por último, también quiero hacer un agradecimiento al ingeniero químico Víctor Ramírez Izquierdo, gran canciller del Colegio Nacional de Ritos Masónicos de la República Mexicana. Pues esta es la situación que estoy yo comentando en lo personal. Y por último, quisiera hacer una pregunta a la maestra Ifigenia. Hay una cuestión, me están preguntando, tenemos un problema con el tiempo, está programado para 2 horas el evento, son 7:47. Me están preguntando si los colegios pudiesen opinar. No sé, maestra, cómo esté usted de tiempo, porque si permitimos la palabra de algún presidente de colegio nos tomaría más tiempo, o si le cedo la palabra y le pedimos a los colegas de los demás colegios y otros colegas que más bien pasen las preguntas por escrito al chat. Yo creo que será muy importante que pasen sus preguntas por escrito. Nosotros, desde luego, y ya que tengo esta oportunidad de volver a hablar, quisiera que estuviéramos, cuando menos yo considero, la necesidad desde hace mucho tiempo de crear, de tener un consejo económico y social, en donde precisamente alimentado por la academia, por el estudio, pero al mismo tiempo con su parte práctica de senadores o diputados o los que estén actuando en el gobernadores, un consejo económico y social, digamos, formado por economistas y sociólogos, pero abierto a la opinión de todos, donde pudiéramos nosotros, pues, dar nuestra opinión respecto al curso de los acontecimientos y fortalecer el desarrollo económico y social del país. Y pues quisiera yo aprovechar esta reunión para decir la idea, para decir que vamos a trabajar. He tomado nota del compañero Fonseca que está en el Senado y espero que ahí podamos tener algunos ya ideas más precisas de lo que se puede hacer respecto a este Consejo Económico y Social, que estaría formado, sería dirigido al gobierno, pero formado por la academia y pues dando sobre todo opiniones respecto a lo que está pasando,
o sea, tener incidencia en lo que precisamente, en lo que ocurre y en lo que nosotros quisiéramos o veamos que debería de ocurrir, que debería de pasar, desde el punto de vista de una política económica democrática, amplia y de beneficio para el país. De manera que, pues yo estaré comunicándome con usted para que podamos tener ya esta idea más concreta. Sí, maestro, estamos a sus órdenes, maestro. Gracias, maestra. Bueno, entonces, estando así la cuestión, solamente quisiera destacar una pregunta que en realidad es de colegas del colegio, de colegas economistas del estado de Veracruz, Darío Fabián, que además manda una felicitación excelente a la doctora Ifigenia, gracias. Sería deseable que los colegios opinemos, en fin, está llamando una mayor participación y expresa una preocupación por el estado de somnolencia, así digamos, de los colegios de economistas en el estado de Veracruz. Bueno, creo que la conclusión que puedo hacer la he comentado. Hay un consenso en que aquí hay una cuestión de que era efectivamente desde un punto de vista económico una necesidad de un cambio de régimen. Se han mencionado una gran cantidad de vetas de parte de todos los ponentes. Nos dice el maestro Fonseca que tiene que salir un momento, pero quedará en contacto con el foro. Solamente quiero concluir, si me lo permite la maestra Ifigenia, con una invitación de este colegio, un anuncio de las siguientes actividades, que vamos a tener, que en particular el próximo viernes 16 de octubre a la misma hora, a las 5:45 de la tarde, nos dará una charla, ya se comprometió y confirmó el maestro Fadlalá Acabani, que es el secretario de Economía del Gobierno de la Ciudad de México. Esa es una intervención importante que le agradecemos a él. Le envió un saludo, aunque tuvo que llegar y salir temprano, maestra, pero él se reportó al acto. También tenemos pendiente las presentaciones de algunos libros del maestro Eliezer Morales Aragón, que ha publicado una saga de libros, uno sobre México, lo tituló México, País Dividido, sobre la gran desigualdad en el país. Uno segundo lo denominó México Oligárquico, y tiene un tercer libro en donde el maestro Eliezer refiere la cuestión de cómo el régimen que se estableció en México por varias décadas llevó finalmente a una, en particular con el Partido Revolucionario Institucional, a una disolución de la ciudadanía en México. Son dos libros. Un tercero, que también de alguien que también es miembro de nuestro colegio, del ingeniero y economista Benjamín Hernández Madrigal, que ha elaborado un libro que también está ya en vías de publicación. Es una revisión básicamente de los fundamentos de la teoría económica y a partir de una revisión de la teoría keynesiana. Si está en el público, pues le enviamos un saludo al ingeniero Benjamín Hernández Madrigal. Y por último, yo quisiera, si no tiene la maestra algún comentario que hacer al respecto, le quisiera pedir que al público que recordemos la fecha, ya se guardó un minuto de silencio, nos piden al principio de la sesión, se guardó un minuto de silencio en esta fecha tan especial de aquel movimiento por las libertades civiles y democráticas de 1968, y en el cual tuvo un lugar relevante la juventud, y precisamente de la Escuela Nacional de Economía, que ha sido una escuela de líderes, una escuela de dirigentes, y hoy se ha señalado notablemente la importancia de tener un compromiso social, un amor a México, una base ética para ejercer la profesión de la economía. Si no fuera eso, si no hubiera más, maestra Ifigenia, le pregunto. Bueno, no, yo he estado muy interesada en los puntos de vista que aquí están expresados,
y muy especial. Pienso reunirme con el compañero del Senado para trabajar en esta idea de crear un Consejo Económico y Social que esté actualizando y dando una opinión tanto de la academia como del gobierno, que esté dando una opinión conjunta de lo que no nos parece que va bien y de cómo y de qué es lo que nos gustaría tener. Yo creo que aquí, desde luego que el Colegio de Economistas pues sería, digamos, un gran paraguas para nosotros, porque es capaz de unir tanto al sector público como al sector privado. Se agradece mucho su comentario, maestra. Desde luego es una propuesta que usted ha desarrollado con experiencia y estudios. Le envía un comentario el ingeniero ingeniero y economista Eduardo Romero Bringas, que pregunta acerca de su opinión sobre las políticas de desarrollo económico en este nuevo régimen. Considera que se deben fomentar los sectores e industrias prioritarias y estratégicas, especialmente en esta reconstrucción de nuestra economía a nivel mundial. Y ya es la última pregunta que tenemos, comentario-pregunta. No, pues desde luego que mi respuesta es afirmativa, pero ¿quiénes son los que van a decir, como por ejemplo en el gobierno? No tenemos una oficina central de planeación, no la tenemos. La Dirección General de Estadística que estaba aquí se la llevaron al norte. Bueno, entonces pues queda sí, desde luego la academia, y qué bueno que el Colegio de Economistas está haciendo en este nuevo papel, me parece a mí un papel importante de estar recogiendo la opinión conjunta de la academia, que es muy importante y que pues el Colegio de Economistas tiene las facultades para hacerlo, y al mismo tiempo pues ver ya en el gobierno actuante, sobre todo en el gobierno central, pues ver también lo que se puede hacer y lo que se debe de hacer para tener una política económica institucional, pero que tenga el consenso, la sabiduría de las personas que están en el ambiente económico y desde luego de los estudios que se hagan. El Colegio de Economistas me parece que es un lugar fundamental y yo me complace mucho el haber tenido oportunidad de participar, así sea brevemente, aquí con usted, y desde luego tomo las ideas que de aquí surgieron para continuarlas trabajando. Muchísimas gracias, maestra. Y de esta conclusión, varias cosas se pueden desprender acerca de la formación de un Consejo Económico y Social, al cual ya he invitado a algunos, en particular al maestro Fonseca, de quienes participaron con comentarios a su intervención. Tenga por seguro que va a ser uno de los temas que vamos a discutir en el colegio, en el Colegio de Economistas Metropolitano de la Ciudad de México, con la idea de poder instrumentar, de generarlo. Es una idea que sé que le ha tomado mucho tiempo desarrollarla y que ha implicado también el estudio, por ejemplo, de la economía de Estados Unidos y de otros países. Y efectivamente se requiere esto, un organismo de este tipo dentro de las instituciones del Estado, que sea un canal de comunicación con la ciudadanía. Desde luego hablamos de los economistas del sector académico, del sector privado, del sector público, y también relaciones con la disciplina internacional. Bueno, quiero agradecer también, desde luego a usted, maestra. Le quiero agradecer a los tres ponentes, al maestro José Francisco de Sentis Torres, al comentaristas, al maestro Sebastián Irigoyen Ibarra y al maestro David Fonseca, por su interés, por su apoyo. Nuevamente quiero agradecer a Rodrigo Rojas Navarrete por su apoyo, su colaboración para sincronizar este evento. En particular también al maestro Mario Mancilla y al maestro Víctor Javier Ampudia, que han estado aquí. Entonces, quisiera agradecer a todos y pedirle, querida
compañera y prometedora economista, Cintia Daniela. No sé si tiene usted el hábito, pero le quiero pedir a usted, por ser la más joven del cuadro que aquí tenemos, que dé por clausurado el evento, que tenga la palabra final de agradecimiento y diga se clausura y terminamos la sesión, no sin recordarles, se va a transmitir, les vamos a enviar cualquier duda, nos pueden escribir al correo, el respeto al derecho ajeno es la paz, @gmail.com, está muy fácil de aprender. El respeto al derecho ajeno es la paz, @gmail.com. Si alguien se quiere afiliar al colegio, quiere información adicional, o si no, se puede, se va a estar publicando lo demás en la página oficial de Facebook y bueno, les haremos llegar la información que pidan. Entonces, compañera, joven colega y futura brillante economista, ya pues en muy prontas miras de salir del horno, le quisiera pedir que nos haga favor de clausurar, de decir las palabras de clausura de este evento. Gracias, Juan José. Sí, muchísimas gracias a todos por haber sintonizado esta invitación, por estar aquí y bueno, que tengan el interés por estos temas que indudablemente nos tienen que tener ahorita al tanto. Muchas gracias por las aportaciones y bueno, muchas gracias por haber venido. Sería todo. Agradezco que a los que nos vieron, a los que participaron, al profesor Juan José, al profesor Francisco, muchas gracias y ya sería todo. Gracias. Que estén muy bien. Un aplauso. Muchas gracias, maestra Ifigenia. Muchas gracias a los ponentes, a todos los asistentes. Buenas noches a todos.